Amén y amén. Retomamos la lectura en donde nos quedamos la semana pasada, Génesis 49, versículo 28. La semana pasada vimos cómo Israel bendice a todos sus hijos, a todos aquellos que iban a convertirse en cada una de las tribus de esa gran nación, la nación de Israel, y vimos cómo fue dada una profecía, pero vamos a ver cómo también esta profecía al mismo tiempo era una bendición. Empezamos a leer ahí en el versículo 28, dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, o sea, todos los hijos que se mencionaron, más los que pues Israel realmente eran sus nietos, pero los elevó a calidad de hijos, que fueron Efraín y Manasés. Dice, las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y la semana pasada que estábamos viendo cada una de las profecías, porque al iniciar, antes de empezar a verlas, la palabra de Dios es muy claro que habla de profecía, de algo que va a acontecer en el futuro y que Israel se le estaba diciendo a sus hijos, ¿no? Y ahora que está recapitulando el tema, se menciona todo eso como una bendición. Entonces, ¿fueron profecías o fueron bendiciones? La realidad es que fueron las dos cosas. Fueron profecías y fueron bendiciones, ¿sí? Y alguno dirá, en algunas de las profecías que vimos la semana pasada, no se dice nada bueno de los personajes. ¿Cómo es que el no decir nada bueno de un personaje puede ser una bendición? ¿En qué sentido es una bendición? Es una bendición que te estén diciendo de forma anticipada el mal que viene. Eso es una bendición. A pesar de que no te estén diciendo directamente, tú vas a recibir esto bueno y esto bueno y esto bueno, simplemente el hecho de que te anticipen lo que viene malo para ti es una gran bendición, porque te permite así como que apechugar, ¿no? Como para ponerte fuerte para recibir el golpe, ¿no? Si ya sabes que va a venir el golpe en el futuro, tú crecerías con un carácter y con una forma de ir evolucionando como tribu, como preparado para recibir eso, porque ya sabes que Dios te advirtió lo que viene. Entonces, en ese sentido es una bendición el saber lo que les viene en el futuro, a pesar de que no sea algo bueno. Dice, les mandó luego y les dijo: voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Y entonces aquí está haciendo referencia Jacob Israel de lo que su abuelo hizo en el capítulo 23 del libro de Génesis, al comprar una propiedad, un pequeño territorio, un muy pequeño territorio, que simplemente sirvió como un lugar donde iban a ser sepultados todos los patriarcas. Ahí fue sepultada, la primera en ser sepultada fue la esposa de Abraham, ¿sí? Sara fue la primera en ser sepultada en esa tierra, y luego Abraham, y luego de ellos vino la muerte de Rebeca, y luego la muerte de Isaac. Y luego vemos aquí vamos a leer que viene a ser sepultada Lea, la primera esposa de Israel, y Jacob, Israel, pide que cuando él muera se destine su cuerpo a esa misma tumba, ¿sí? Sigamos leyendo, dice, ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed, y cuando acabó Jacob de dar sus mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, aquí
Jacob está haciendo referencia a un territorio que su abuelo compra, ¿sí? Y de hecho es el único territorio que en sentido estricto de la palabra fue propiedad de Abraham y de sus descendientes. En un sentido estricto fue el único por el cual fueron propietarios todo el tiempo que estuvieron viajando en una especie pues como de familias nómadas en toda la tierra de Canaán. En todo ese periodo nunca fueron propietarios más que de esa pequeña propiedad, que realmente era una pequeña propiedad que tenía una cueva donde se sepultaron a todos los patriarcas. Y entonces la petición de Jacob es: yo no quiero que mis huesos se queden en Egipto, yo quiero que vayan a dormir con mi abuelo y mi abuela, con mi mamá y mi papá y con mi esposa, ¿sí? Ahí quiero que duerman mis huesos, o que se queden sepultados mis huesos. Entonces es una forma muy clara en la que yo puedo ver, y de hecho es el mismo mandamiento que dio Abraham a su hijo y luego Isaac a su hijo Jacob después de sí, que en cada uno de ellos vimos una claridad de lo que quieren que se haga con su cuerpo, con sus huesos después de morir. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de esto. O sea, cuando nosotros partamos con el Señor, creo que es muy bueno que dejemos todas las cosas como que arregladas, ¿no? Que no dejemos ahora sí que sin señal a los que siguen después de nosotros. O sea, nunca supimos qué quería mi papá, nunca supimos si quería que lo enterraran, ni dónde lo enterraran, si quería que lo cremaran o qué le hicieran. Nunca supimos nada. Nunca supimos qué iba a ser de sus propiedades. Nunca supimos, no. Aquí Jacob muy claramente da instrucción de lo que quiere que le pase a su cuerpo. Y luego cuando dice que fue reunido con sus padres, no nada más habla en un sentido físico de sus huesos, sino ahorita vamos a ver a qué otra cosa se refiere. Es relevante mencionar que Dios le permite a Israel todas estas que son sus últimas palabras, terminarlas. Y ahora sí que como si fuera de película, cuando Jacob termina de dar todas sus profecías, bendiciones para cada uno de sus hijos, cuando acaba de dar sus últimas instrucciones acerca de lo que quiere que hagan con su cuerpo, con sus huesos, dice el último versículo: acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió los pies en la cama y expiró, entregó el espíritu, ¿sí? Literalmente, o sea, como de película, o sea, termina y como que él dice: hasta aquí, esto es todo lo que tenía que hacer, y entrega el espíritu y encoge sus pies en la cama. Sigamos leyendo. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre, el que más lo amaba, ¿no? Y el que más había dejado de verlo durante tanto tiempo. Dice: se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Sí? Esto es algo que Jacob no menciona de su cuerpo, ¿sí? Pero José lo hace. ¿Por qué lo hace? Toma una iniciativa que no va en contra de lo que su padre dijo, pero que sí parecería que hasta cierto punto contradice lo que dice Jacob, pero no es real. O sea, la realidad es que José ha estado viviendo sus últimos años, la mayoría de sus años los ha vivido en Egipto, y él ha conocido la cultura egipcia, y algo que tenían los egipcios era embalsamar los cuerpos de las personas de más preeminencia económica, de los que eran parte de la realeza y de la nobleza. Se les embalsamaba el cuerpo. ¿Qué significa embalsamar? En términos prácticos, lo que hacían los egipcios era abrir el cuerpo, seccionarlo por la mitad, ¿sí? Y al abrirlo
sacaban literalmente todas las vísceras, todo lo que hay dentro del cuerpo humano que viene siendo, pues que el hígado, que los intestinos, que los riñones, que los pulmones, todo lo que hay internamente hasta el corazón, todo se sacaba. Y lo que hacían al sacar todo lo que había dentro de la víscera era dos cosas: ir limpiando cada una de las partes de la víscera, ¿sí? Por ejemplo, el intestino se le sacaba todo lo que era el excremento, ¿sí? Y así se limpiaba cada una de las partes de la víscera, pero también el cuerpo sin ninguna víscera se limpiaba internamente, se le quitaba toda la sangre que pudiera tener y se ponían ungüentos, hierbas y algunas especies aromáticas internamente en el cuerpo, ¿sí? Y luego el cuerpo se cerraba y lo que hacían con las vísceras era separarlas. Los intestinos los metían como en una especie de jarrón, lo metían ahí ya limpio, ya preparado con especies aromáticas. En otro jarrón metían lo que eran los pulmones, en otro jarrón metían lo que eran otras vísceras, de tal forma que todas las vísceras quedaban separadas en 4 jarrones, ¿sí? Lo único que volvían a meter dentro del cuerpo que habían sacado era el corazón. Todas las demás vísceras quedaban separadas en jarrones diferentes, que después enterraban esos jarrones alrededor de lo que venía a ser el cuerpo al momento de enterrarlo. Pero esto lo está haciendo José porque él sabe una cosa: cuando su papá muere y que la orden de su papá o la instrucción de su papá es: lleven mi cuerpo a Canaán. Ese era un viaje de 7 días más o menos, no era un viaje que pudieras hacer en un día. Entonces imagínense transportar un cadáver por más de una semana. ¿Qué hubiera implicado si no se hubiera embalsamado? Hubiera llegado podrido ese cadáver. Y entonces lo que está haciendo José es darle un tratamiento adecuado al cuerpo de su papá para que pueda llegar sin ningún problema al lugar donde se pidió que fuera sepultado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver todo lo que se hace al momento de hacer como que el sepelio de Jacob e Israel, que seguramente ahorita, con todo lo que vamos a ver, seguramente toda esa carroza fúnebre fue algo que iba mucho más lento de lo normal por todos los que acompañaron la carroza fúnebre. Sigamos leyendo. Dice, versículo 3, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. O sea, ya después de limpiar el cuerpo, de embalsamarlo, el cuerpo tenía la característica que ya podía durar sin ningún problema muchos días, ¿no? Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Todo esto se le está diciendo José al Faraón. Y Faraón le dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces, después de que pasan 40 días del embalsamamiento y luego que pasan 70 días de luto, como si fuera literalmente el Faraón, era el tipo de luto que se le daba a las familias gobernantes, 70 días en Egipto. Después de todos esos días, consigue el permiso de Faraón para llevar el cuerpo de su padre fuera de Egipto, a Canaán. Versículo 7 dice: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón. Imagínense, o sea, no nada más como que le hicieron un velorio o un resguardo del cuerpo en Egipto por 70 días, sino todavía cuando él anuncia que el cuerpo no va a ser sepultado ahí,
sino que va a ser sepultado en otro lugar. Todos los príncipes de la casa de Faraón y los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre salieron y solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, o sea, una carroza fúnebre seguramente de varios kilómetros. Dice, y se llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. O sea, todavía llegando a Macpela, ahí sepultaron a Jacob, y ahí estuvieron 7 días de duelo. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Abel Misraim significa llanto de Egipto. O sea, realmente ellos pensaban, como vieron tantos carruajes y tanta gente egipcia, pensaban que era alguna persona egipcia quien había muerto, ¿no? Dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Entonces se muere Jacob, y ya vimos todo lo que pasa con la muerte de Jacob. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, me seguí de corridito porque me interesa ver algo bien interesante. Vemos la muerte de dos personajes que han sido hasta ahorita el eje de la historia durante las últimas 10, 13 semanas más o menos. Estos dos personajes, en estos 2 últimos capítulos se redacta su muerte. De Jacob se hace una reseña mucho más larga que la que se hace acerca de José, pero a mí me queda por resaltar algo bien importante acerca de la muerte. Número 1, vemos una cultura de la muerte
reflejada claramente en la Biblia, ¿sí? Para el libro de Génesis está muy claro que el tema de la muerte es algo que tenía que suceder después de la caída de Adán, es algo que tenía que suceder en todos los hombres, ¿sí? Y hay formas de morir, y las formas de morir que tuvieron Abraham, Isaac, Israel, José, fueron formas muy dignas de morir, porque a ellos les tocó prácticamente morir ancianos, prácticamente morir de viejos. No murieron por un accidente, no murieron en una guerra, no murieron de una forma violenta por algún enemigo o por algún hijo que los haya matado. No, ellos murieron de una forma muy digna, porque en algún momento de su vida, algunos más temprano que otros, decidieron buscar a Dios y seguir lo que Dios les pedía que hicieran, ¿sí? Pero así como ahorita hablé un poquito de la muerte, quiero que nos pongamos a pensar en las culturas que todos nosotros aprendimos en la escuela, ya sea en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad. Todas las culturas que de la época de la que estamos hablando, más o menos 2000 años antes de Cristo, todas las grandes culturas de la historia de aquella época, que pudiéramos decir que son los egipcios, que son a lo mejor las culturas de Babilonia, de Mesopotamia, todo lo que era la cultura tal vez china. En todas esas culturas se aceptaba la muerte, e inclusive algo característico de aquellas culturas es que todas creían en la vida después de la muerte. O sea, el tema de la vida después de la muerte no es algo que a alguien se le ocurrió recientemente, sino es algo que, por ejemplo, surgió cuando Cristo vino, ¿no? Ya mucho antes ya se tenía la cultura de la vida después de la muerte, porque era algo que se había profetizado, ¿sí? Inclusive en el libro de Génesis vimos, me parece que fue en el capítulo 47, cuando Israel está haciendo referencia de que se va a ir al lugar de los muertos, al Seol, sin haber visto a José y teniendo el riesgo de perder a Benjamín. Él hace la referencia del Seol, del lugar de los muertos, ¿sí? Y ese lugar de los muertos, en la cultura hebrea, así se llama Seol, pero unos años después, más o menos como 1000 años después, que empieza a surgir la cultura griega, los griegos retomaron el término del Seol y le llamaron Hades, ¿sí? Y un poquito más después, los latinos, los romanos le llamaron a ese lugar Infernus, que es el infierno. Entonces, realmente, tanto el Seol como el Hades, como el infierno, vienen siendo el lugar de los muertos, el lugar a donde van los muertos. Solo que la Biblia hace una clara diferencia al momento de hablar del lugar al que van los muertos antes de Cristo. En Lucas, me parece que es el capítulo 15, donde Jesús empieza a hablar y empieza a dar una enseñanza, y en esa enseñanza nunca Jesús menciona que es una parábola. Él dice Lázaro, menciona a un Lázaro, y dice que hubo una persona que durante toda su vida no tuvo nada, y ese en su vida convivió con un rico que tenía todo, ¿no? Y entonces los dos mueren, el rico y Lázaro, así se llama la enseñanza de Jesús. Pero la Biblia nunca dice que sea una parábola. Y en esa enseñanza Jesús menciona que hay un lugar en el centro de la tierra, que es un lugar al que van todos los muertos, ¿sí? Los muertos que murieron antes de Cristo, creyendo que vendría un Mesías, están en un lugar, vamos a suponer que es el lugar de la derecha, donde están todos los muertos que murieron creyendo que vendría un Mesías, con una fe, una esperanza, ¿sí? En medio de ese lugar hay un abismo, un gran abismo,
Y del lado izquierdo hay otro lugar, que es un lugar de los muertos, también para muertos, pero para muertos que murieron sin fe, renegando de Dios. Entonces, ahí tenemos el lugar de los muertos, ¿sí? Nada más que específicamente para aquellos que están sin Cristo, pues está el infierno, ¿no? Entonces, bueno, esto así de una forma muy general, no me quiero clavar mucho en eso, pero vemos que todo esto viene relatado desde el Génesis, o sea, no es algo que en algún momento alguien vino a enseñar hace 100 años o hace 500 años. Estamos hablando de hace 4000 años, ¿sí? Hace muchos años de historia que esto está escrito, y que está escrito por una razón, porque así fue transmitido desde los primeros seres vivos. Ahora vamos a regresarnos tantito ahí en el capítulo 50 y retomar a partir del versículo 15, algunas cosas que ahorita nos saltamos y que no explicamos. Muere José, y dice el versículo 15 que ya viendo los hermanos que José estaba muerto, sus hermanos, retoman nuevamente el tema que han traído atorado en su espíritu, en su alma, durante muchísimos años, los hermanos de José, y viene a su mente: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y aquí podemos hacer una conclusión. Independientemente de cuántos años tengas de haber cometido un pecado, si tú no te has arrepentido de ese pecado y si tú no has pedido perdón por ese pecado viene a ti inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con los hermanos de José? Ellos nunca le pidieron directamente a su hermano perdón, nunca. Siempre lo hicieron como que usando a su papá de intermediario. Y ahora que ya no está el papá, ¿sí? Ellos piensan que lo primero que va a hacer José es ir contra ellos y a lo mejor sacarlos de Egipto, matarlos, no sé qué se imaginaban, pero mencionan una palabra que es muy fuerte, dice: nos aborrecerá José. O sea, ellos pensaban que el odio que ellos habían sentido por José iba a ser directamente proporcional al revés. Fíjense cómo es el pecado. El pecado está pensando, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El hijo de tigre pintito, ¿no? Y así como tú ves, te verán. Realmente lo que está pasando es, estos hombres sí aborrecieron a su hermano, sí lo aborrecieron. Y ellos están pensando que ahora su hermano los va a aborrecer. Ellos esperan eso, no esperan otra cosa, ¿sí? Y ellos reconocen que están mal, pero hasta ahorita no hemos visto que directamente le pidan perdón a José. Fíjense lo que hacen. Enviaron a decir a José, o sea, ninguno de ellos fue a plantarse delante de José y pedirle perdón. Le mandaron un mensajero. Dice: mandaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y entonces ellos están mandando un intermediario, a lo mejor inclusive hasta mandaron a alguno de los hijos de José. Oye, dile a tu papá esto. Imagínense que te manden a alguien un recado y ni siquiera el recado es pidiendo perdón. Tampoco es así. Ellos lo que están diciendo: tu abuelo dijo, o Jacob, nuestro padre, dijo que lo perdonaras. O sea, no están pidiendo ni directa ni indirectamente, están pidiendo perdón, ¿sí? Y yo creo que por eso José llora, porque ese mismo versículo al final dice: José lloró mientras el mensajero hablaba, mientras quien le está dando esa noticia, él está escuchando, y José llora. ¿Por qué? Porque está viendo cómo son sus hermanos. O sea, han pasado tantos años. O sea, esto sucedió
hace más de 20 años, hace más de 30 años. Y ellos siguen trayendo el tema a la mesa y no son capaces, o sea, están dolidos, se sienten todavía culpables, pero no son capaces de confrontar, no son capaces de tomar la iniciativa de una forma directa. Y hermanos, cuidado con esto, porque nosotros mismos pudiéramos tener en nuestras vidas algo que esté en nosotros impidiendo una relación sana con alguien o una relación sana con Dios. Cuidado con esto, sobre todo si es algo muy visible y muy claro que nosotros tengamos, es necesario que lo afrontemos de la mejor forma posible, que en este caso sería: pide perdón y arrepiéntete ante tu hermano directamente, tal cual, ¿sí? Así debería ser. Dice: y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, o sea, ya después de mandar el mensajero y ya de ver como que José está llorando, entran los hermanos, vieron que ya se entregó el mensaje y se postran delante de él y le dicen: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? A quien le guste subrayar, subrayen esa frase porque es bien importante. José está reaccionando no como humanamente cualquiera de nosotros reaccionaríamos. Está reaccionando como Dios reaccionaría, con misericordia, con perdón, aunque no se las pidan, aunque no les pidan el perdón, están reaccionando con misericordia, ¿sí? Y luego les dice en el versículo 20: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y entonces en este versículo 20 se resume lo que es el título de esta noche. El título de esta noche viene siendo nuestra maldad contrasta con la bondad de Dios, y contrastan muy fuertemente. Y aquí lo vemos en este capítulo. Los hombres siguen siendo malos y traen maldad y maldad y maldad, y la forma de reaccionar de Dios o de alguien que es siervo de Dios es con bondad, con misericordia, con perdón. Y este mensaje lo vemos en el transcurso de hecho de todo el libro de Génesis, No sé, Allison o Nati, no sé si me puedan ayudar a proyectar las fotos que les mandé, a ver si se alcanzan a ver. Y no sé si alguien me puede ayudar a apagar las luces de acá enfrente. Estamos acabando ya el libro prácticamente, y yo quisiera hacer una sinopsis por medio de esta gráfica que hice para aclarar algunas cosas y para también hacer una nueva reflexión en algunos de los casos. Si se alcanza a ver, esas luces no se pueden apagar. Bueno, está algo que yo llamé una especie de cronograma de fechas importantes en el libro de Génesis. Me interesa que se vea aquí en la esquina, porque acá hay unos datos y acá en la esquina hay otros datos. No sé si se alcance a ver acá al principio. ¿Sí se alcanza a ver o no? Ahí más o menos. En este cronograma vamos a poder ver prácticamente las fechas más representativas del estudio de Génesis. A nadie se le ocurrió preguntarme durante los capítulos que estudiamos algunas fechas importantes, pero a mí no se me olvidó y estoy tratando de mencionarlas en este cronograma.
Estamos viendo, ahorita estamos cerrando el capítulo 50 de Génesis, prácticamente la fecha en la que Israel entra en Egipto, o sea, todo el pueblo de Israel entra en Egipto en el año 1875 antes de Cristo. Ese es el año que pudiéramos decir es el año en que las 70 personas que eran la familia de Israel entran a Egipto como tal, ¿sí? Y entre esa entrada a Egipto y lo que después vendrá en el libro de Éxodo, hay 430 años de diferencia, ¿sí? Durante esos 430 años de diferencia, obviamente ya no aparecen en la historia de Génesis, porque aquí estamos terminando, tampoco van a aparecer en el libro de Éxodo, pero entre el libro de Éxodo, entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo, hay más de 400 años de historia que no se mencionan, pero existen como tal. Ahora, si nos vamos de ahí para atrás, Israel entra a Egipto en 1875 y ahí se menciona la fecha de nacimiento de Jacob, que fue en el año 2005 antes de Cristo, la fecha de nacimiento de Isaac, que fue en el año 2065 antes de Cristo, la fecha de nacimiento de Abraham, que es en el año 2165 antes de Cristo. Está la fecha en la que vendría siendo el diluvio universal, que está fechado en el año 2517 y está fechado también, según todo esto es con las fechas que menciona la Biblia, haciendo un arrastre de todos los años que se mencionan, podemos concluir que la fecha de la caída del hombre, la fecha en que Adán y Eva pecaron, fue el año 4173 antes de Cristo, ¿sí? Que aquí aparece como fecha de la caída del hombre, 4173. Antes de esa línea, dejé ahí un poquito de historia, porque antes de esa fecha de la caída, pues hay un periodo de tiempo, no sabemos si fueron meses o fueron años, pero estamos seguros que no fueron muchos años, pero sí fueron un poco de tiempo. Antes de eso fue la creación, los 6 días de la creación y después el séptimo día de descanso, ¿sí? Ahora, arriba podemos ver otras fechas importantes, la fecha de la Torre de Babel y todo lo que es la confusión de las lenguas fue aproximadamente en el año 2330 antes de Cristo, y la fecha en la que Dios llama a Abraham y hace un pacto con él fue en el año 2090 antes de Cristo, cuando se tenía 75 años. Ahora, si gustas poner la siguiente, por favor. La parte de arriba viene siendo lo mismo, las fechas. La parte de abajo quise poner simplemente para dimensionar algunas cosas, cuánto duraron la vida de algunos hombres importantes que se mencionan en la Biblia. No puse todos porque no me quiero clavar en todos, pero sí podemos ver, por ejemplo, que Adán, la Biblia menciona que vivió 930 años. Entonces, si seguimos la vida de Adán y después nos saltamos varios personajes, pero después de saltarse varios personajes viene Matusalén, que vive 969 años, y vemos cómo en la vida de Adán, que empieza obviamente en el principio, y la vida de Matusalén, que termina exactamente el año del diluvio, ambos fueron contemporáneos más o menos durante 400 años. ¿Sí lo ven en las dos gráficas? O sea, es el color que tiene cada uno de los nombres es los años que vivieron, ¿sí? Por eso esas dos líneas son más largas que las otras, porque esas dos son de más de 900 años. Ahora, la línea de vida de Noé es de 950 años, con 500 años antes del diluvio y luego el resto de los años después. Y luego la línea de vida de Sem es de 600 años, 100 años antes del diluvio y 500 años después del diluvio.
Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Esto ya lo vimos, pero no lo explicamos. No expliqué algo muy importante en aquella ocasión que sí quiero dejar claro. Todo lo que hemos visto en el libro de Génesis hasta ahorita, la mayoría de las personas en este mundo consideran el libro de Génesis como un libro prácticamente como de historietas, como de mitología, como de, pues no puede ser cierto. ¿Por qué razón? Uno de los argumentos que se dan es, si hacemos un experimento y le damos una verdad, le decimos la verdad a una persona, después de que esa persona comunique una verdad a muchas personas, esa verdad se va a desvirtuar. Mientras más larga sea la cadena de comunicación, más erróneo va a ser el mensaje final cuando lo comparemos contra el mensaje inicial. De hecho, seguramente a ustedes les ha tocado hacer ese experimento, ¿no? A veces hasta ya se toma como un juego. A ver, vamos a ver, a jugar este juego vamos a poner tantas sillas y vamos a decirle algo a alguien y al final a ver, vamos en qué se convirtió el mensaje o la comunicación. Basado en ese argumento, muchos dicen, si quisiéramos saber la verdad de todo lo que pasó en el principio, prácticamente sería imposible porque hay una infinidad de hombres, una cadena muy larga de personajes a quienes tendríamos que preguntarle. Pero aquí lo que vemos en la Biblia no es cierto. Si Adán, que vivió el momento de relación con Dios y su caída, le hubiera querido comentar eso a alguien después del diluvio, simplemente con que lo supieran Matusalén, Noé, esa noticia hubiera llegado casi directita. Sí lo estamos viendo, lo podemos ver. O sea, no tuvieron que pasar 50 generaciones, sino que con 2 personajes o 3 personajes que se juntan, prácticamente podemos tener la historia de primera mano. Y podemos ver que Sem, que fue el hijo de Noé, Sem prácticamente estuvo vivo todo el periodo de tiempo que vivió Abraham, que es el último que está aquí abajito. Abraham vivió 175 años, pero Abraham nace y muere y todavía seguía vivo Sem. Entonces, el mensaje de lo que pasó en el diluvio, el mensaje de lo que pasó antes del diluvio, no podemos tener un argumento de que, es que entre muchas personas se desvirtuó el mensaje. No, al contrario, el mensaje, nos dice la Biblia, claramente casi llegó directito. Nada más tuvo alguien que sentarse a escribirlo. ¿Sí? Entonces, era parte de lo que yo les quería mostrar con esto, porque muchas veces asumir que este libro es nada más de historietas, es nada más de enseñanzas mitológicas, pues no es una realidad. La realidad es que es la palabra de Dios y podemos tener la seguridad de que esta palabra de Dios tiene verdad. No podemos decir, bueno, la Biblia sí es palabra de Dios del Éxodo para adelante y el Génesis no, porque tengo dudas en muchas cosas. Hemos tratado de ser lo más explícitos en muchos de los datos, en muchas de las historias y muchas de las cosas que se mencionan en el libro de Génesis, lo más que hemos podido. De hecho, tanto el pastor como un servidor hemos procurado que los temas o los datos que son hasta a veces un punto de choque o un punto de crítica, hemos procurado meternos más a estudiarlos y hacerlos un poquito más fáciles de digerir para ustedes, precisamente para evitar que nos quedemos con alguna duda, hermanos. Creo que hemos tenido la bendición de que en el estudio de Génesis no nada más nos hemos quedado con enseñanzas o fragmentos en los que pudimos aprender de Adán y de Eva, de cómo perdieron su relación con Dios.
o de Caín cómo mató a Abel, cada una de las historias, ¿no? Sino que realmente al ver la suma de todas las historias del libro de Génesis, podemos concluir lo mismo que se menciona en este capítulo 50. A pesar de toda la maldad del hombre desde el principio, desde que el hombre decidió no obedecer a Dios, a pesar de toda esa maldad, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. E inclusive a los más obedientes que vimos en el libro de Génesis, que pudiéramos decir, un Abraham, a pesar de que era el padre de la fe, la regó 2, 3 veces y Dios lo tuvo misericordia de él, lo corrigió y le ayudó para que no perdiera la promesa, ¿sí o no? O sea, no importando quién sea, Dios en todo momento está actuando con amor, actuando con misericordia, actuando con gracia, buscando cumplir un propósito, ¿sí? Y vimos cómo en el libro de Génesis empezó con el propósito de crear un universo, crear un planeta, crear a la humanidad, y esa humanidad fue creada y diseñada para ser imagen del Dios viviente, ¿sí? Y eso desde el principio ha sido lo que Dios ha querido para el hombre, que seamos su imagen, que seamos a su semejanza, desde el principio. Y luego vimos cómo el hombre desobedeció, vimos cómo, de hecho, hay algo que está bien interesante y lo mencionamos en su momento cuando vimos la caída del hombre. Vimos cómo el nombre de Adán significa, literalmente Adán significa hombre, y cómo el nombre de Eva significa vida. Y cuando Eva desobedece, es prácticamente como decirle a Dios, yo quiero vivir mi vida sin ti, que fue lo que hizo Eva, ¿sí? Y con esa decisión que toma Eva, arrastra a toda la humanidad, a Adán, a vivir una vida sin Dios. Entonces, desde esos dos personajes, vemos cómo se ha ido repitiendo la historia en todos los hombres, y podemos inclusive decirlo de nosotros mismos. Nosotros podemos tener las mejores intenciones hoy, pero mañana tenemos que volver a tomar la decisión de seguir buscando y amando a Dios mañana, ¿sí? Porque mañana puedo no tener ganas, mañana puedo no tener las mismas intenciones, y entonces la Biblia menciona en Efesios que ante el día malo yo debo estar preparado, porque tengo que tomar las decisiones de amar y de servir a Dios en todo momento, ¿sí? Entonces, creo que estamos terminando el capítulo 50, y si con algo nos podemos quedar es eso, cómo es un Dios tan amoroso, que así como José lo dijo, ustedes intentaron hacer un mal, pero Dios todo eso lo convirtió en bien, y me hizo a mí alguien que pudiera traer salvación para todos. O sea, el mal que ustedes querían hacer, Dios lo convirtió en algo bueno, ¿sí? Y entonces, esa es la realidad de nuestra vida. Nosotros no estábamos buscando a Dios, no estábamos como teniendo a Dios muchas veces como una prioridad, pero en algún momento Dios nos encontró y Dios nos mostró su amor, su misericordia, su bondad, y simplemente tuvimos que tomar la decisión y abrazar ese amor, y ese amor nos ha mantenido hasta el día de hoy, convirtiendo todo lo malo en nuestra vida en algo bueno. Y si Dios lo permite, pudiéramos morir como estos hombres que acabo de mencionar, con una muerte que no sea ni violenta ni dura, sino una muerte de una vida que ha sido entregada a Dios y ha decidido caminar con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos.